Multiverso Novelas, Universo Harry Potter, Año 4, Hogwarts. Un nuevo día había llegado a Hogwarts, los jóvenes y adultos magos estaban emocionados por decirlo de alguna manera. Si bien había recibido una solicitud del Ministerio de Magia de estar en una reunión para discutir sobre las pantallas, el profesor y director Albus decidió quedarse en el colegio para ayudar a tranquilizar la situación si se mostraba algo que no debía ser mostrado. Los gemelos Weasley gritaron al mismo tiempo y exclamaron: extraterrestres, locos, demonios, y más monstruos. ¿Qué importa la copa de los tres magos? Esto sí es emocionante. Sus palabras fueron escuchadas por el resto de estudiantes y profesores, y aparentemente estaban de acuerdo con ellos. Una conversación sin habla se dio, por medio de las mentes de dos grandes magos, Severus Snape y Albus Dumbledore. Han aparecido diversos mundos, incluido uno de magia. ¿Cree acaso que se mostrará algo que perjudique sus planes? Posiblemente, o quizás simplemente se mostrará el resultado de los mismos, o algo mucho mejor. Multiverso Novelas, Universo Crepúsculo, Año 1, Casa de los Cullen. Bella había sido traída a la casa de su novio Edward para conocer al resto de su familia, y antes de presentarse, fue que apareció la pantalla. Al principio se pensó que todo fue una nueva manifestación del poder Alice, pero a medida que pasaba el tiempo se perdió esa creencia. Y creía que lo de los vampiros era lo más extraño que podría escuchar en toda mi vida, pensó Bella, mientras se sentaba a un lado de Edward. Algo positivo de las pantallas fue que no necesitó hablar con su padre para ir con Edward y su familia, pues su padre se encontraba trabajando con la policía y veían qué iban a hacer con la situación. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Torre de los Vengadores. Thor había llegado nuevamente desde Asgard con los Vengadores para informarles que no tenía información alguna de todos los seres que se mostraban en pantalla. Eso ayuda mucho, comentó secamente Tony Stark, viendo a la pantalla que seguía totalmente oscura, pero al ver la mirada agacha de Thor, continuó: eso es bueno, Thor, significa que no tendremos de qué preocuparnos. Por ahora, afirmó Clint mientras entraba a la sala de estar donde estaban ellos, y detrás de él lo seguían Wanda y Pietro. Fury confirmó que no hay nadie en la base de datos mundial que se llame Benjamin Kirby Tennyson. Tony entonces se levantó en dirección a la nevera, pero antes de que pudiera abrirla, la pantalla se iluminó. Bien, ¿qué será ahora?, se preguntó a sí mismo Steve Rogers, sentándose en un sofá. En infinitos universos, la misma pregunta se hacían mientras poco a poco un nuevo mensaje aparecía en la pantalla. Top 10 mejores parejas, yo quiero estar con ella. Vegeta y Bulma. Incontables espectadores miraron asombrados la pantalla, pues de entre tantas posibilidades que habían pensado, nunca esperaron que una de ellas sería lo romántico. Universo Star Wars, período de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Algo relajante esta vez será, decía Yoda relajado mientras se sentaba. El resto de los Jedis y Padawans allí presentes, se relajaron inmediatamente, pero uno de ellos se movió un tanto incómodo. Este era Anakin. Pensó que había una ligera posibilidad de que él y Padmé aparecieran, pero pronto desechó esa posibilidad, pues también pensó amargamente que su relación no podría superar las barreras establecidas por la Orden Jedi. Multiverso Dragon Ball, Universo 7, período de la resurrección de Freezer, planeta de Bills. Vegeta se había quedado inmóvil cuando vio su nombre y el de su esposa en la pantalla, y se sonrojó un poco cuando la risa de Goku penetró en sus oídos. ¡Qué bien, Vegeta! Acabas de aparecer, ¡felicidades!, exclamó Goku antes de ser golpeado en el abdomen por Vegeta. ¡Cállate, insecto!, le gritó Vegeta a Goku. No me interesa aparecer en esta clase de listas, y menos en una que no demuestre mi fuerza. Pero señor Vegeta, ¿acaso no dicen en la Tierra que el amor es la más poderosa de las fuerzas?, comentó Whis un tanto alegre. ¿Dónde escuchaste eso, Whis?, preguntó Bills a Whis mientras cargaba una bola de energía Akai en su dedo. Whis dejó su expresión alegre y miró a otro lado mientras respondía: en realidad lo leí, en una caja de deliciosos chocolates mientras paseaba con la señorita Bulma. Bills entonces empezó a regañar a Whis por no haberlo llevado a comer chocolates, mientras que Vegeta miraba un tanto molesto a la pantalla de brazos cruzados. En la pantalla, mientras las palabras iban desapareciendo, diversas escenas iban apareciendo. Un hombre con una armadura, se encontraba de brazos cruzados y de espaldas a un árbol, y al frente de él un grupo de seres verdes, un niño con una armadura similar a la suya y una mujer de chaleco amarillo se encontraban hablando. La mujer de chaleco amarillo volteó a ver al hombre y le sonrió. Al igual que antes, unos detalles eran mostrados en pantalla. Nombre: Vegeta. Cuarto especie: Saiyajin. Habilidad: control de ki. Poder: volar, correr, reaccionar y golpear velozmente, manipular y expulsar ki. Habilidad especial: Zenkai. Nombre: Bulma. Brief. Especie: humana.
Habilidad. Ninguna. Poder. Ninguno. Habilidad especial. Superinteligencia fuera de la pantalla en los mundos donde no había más de una especie y otros, donde las relaciones interespecies estaban prohibidas, se sorprendieron al darse cuenta de que se trataba de una relación de diferentes especies. Sin embargo, en otros mundos, les era más fascinante Vegeta y sus poderes que la relación. Multiverso Novelas, Universo Crepúsculo, Año 1, Casa de los Cullen. Bueno, esto será interesante, dijo Carlisle Cullen con una sonrisa, mientras miraba al resto de la familia y se detuvo a ver a Bella, con quien su sonrisa se hizo más notoria. Bella al verlo sonreír se confundió un poco, pero pronto se dio cuenta de la razón de la por qué sonreía, ya que Edward le apretó la mano. Ella volvió a mirar a la pantalla y pensó felizmente en que quizás ella y Edward podrían aparecer próximamente. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Torre de los Vengadores. O será una historia de amor de diferentes especies, comentó con una sonrisa Natasha. Steve miró algo extrañado a Natasha antes de voltear a ver a Thor, pero antes de abriera la boca, el asgardiano negó con la cabeza, y Steve entendió que los Saiyajins no eran una especie que Thor o su gente conocieran. Stark, ¿puedes buscar el logo que aparece en el chaleco de la chica?, preguntó Clint. Tony le dio la orden a Jarvis, pero esta ya no encontró nada. Steve Rogers estaba un poco más relajado al poder descartar nuevamente otro universo, aunque también estaba un tanto pensativo. Sabía que era poco probable que aparecieran el Lipedi, pero tal vez una variante de ellos podría aparecer. Ese pensamiento le agradó. Thor tuvo una idea similar a la suya pensando en su exnovia Jane. En la pantalla Bulma invitó a Vegeta a irse con ella a su casa, como lo había hecho con los demás. ¿Por qué no vienes? Te daré mucha comida, algo me dice que comes tanto o más que Goku, dijo sonriente Bulma a Vegeta, el cual solo gruñó por lo bajo. Solo te voy a pedir que no te enamores de mí, finalizó con orgullo Bulma, aún con una sonrisa. ¡Qué mujer tan vulgar!, comentó nerviosamente Vegeta mientras la veía, pero aparentemente aceptó la invitación, pues una escena después, él ya estaba en su casa, la cual era una gigantesca mansión, con una arquitectura resaltante. Vegeta vio la nave gigante donde le dijeron que había entrenado Goku, y decidió ir a ella y salir del planeta para entrenar. El tiempo había pasado hasta que regresó a la Tierra. Al regresar su armadura estaba rota, y Bulma fue con él y le exigió que se bañara. Si bien él era claramente superior a ella en poder, no lo era en seguridad ni en carácter, pues le obedeció sin oponerse. Fuera de la pantalla, incontables espectadores comenzaron a reírse por lo visto en pantalla, mientras otros miraban inexpresivos y bastante sorprendidos. Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Bills. Vegeta estaba totalmente rojo de vergüenza y deseaba ser eliminado por Bills para no seguir viendo la pantalla, mientras que Whis y Goku se reían alegremente. Bills por otra parte miraba sin interés a la pantalla, pues estaba más interesado en comer sus palomitas. En la pantalla después de bañarse, se mostró a Vegeta en la ducha y a Bulma dejándole una ropa, que para nada le quedaba a Vegeta, pero este, a pesar de su enojo, se vistió con ella. En un cambio de escena se mostraba a Vegeta entrenar hasta el cansancio, y a Bulma, buscándolo, y apoyándolo en su recuperación y en el entrenamiento con las máquinas. Incluso ella estaba allí cuando él simplemente dormía exhausto. Pese a que en reiteradas escenas Vegeta le gritaba que no lo interrumpiera en el entrenamiento, Bulma ignoraba sus quejas e igualmente se quedaba con él a curar sus heridas. Vegeta con el tiempo dejó de ser agresivo en sus palabras con Bulma, pero aún así, conservaba su carácter y Bulma el suyo. Una voz de fondo se escuchaba a medida que las escenas de recuperación y entrenamiento pasaban. Vio a mi padre y pronto, sin darse cuenta, empezó a tomarle cariño, pero nunca se casaron, su carácter no lo permitía, pero siendo como eran, no lo necesitaban. Fuera de la pantalla, incontables espectadores estaban confundidos y extrañados por la relación mostrada en pantalla, pero en otros, estaban satisfechos. Universo Baki, Período de los Condenados a Muerte, Apartamento. Magnífica mujer, aprende Kozue, dijo Yujiro con una sonrisa. Allí estaban Baki, su amigo, Oliva, Kozue y algunos policías. Pese a las pantallas, Zirkoski secuestró a Kozue y la había llevado hasta el apartamento, pero cuando fue vencido la pantalla reapareció y se quedaron mirándola. Kozue no sabía cómo tomar lo dicho por Yujiro, si como cumplido o burla, así que no dijo nada. Baki miró molesto a su padre pero no dijo nada pues sabía que no podía vencerlo, aún. Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Planeta de Bills. Así que fue la señora Bulma quien dio el primer paso, dijo riendo Whis con una mano tapando falsamente su boca. ¿De qué te sorprendes, Whis?
Estos dos son tan tontos que es un milagro que hayan tenido descendencia, dijo Bills con los ojos cerrados bebiendo un jugo. Vegeta se irritó por lo dicho por ambos seres, mas no dijo ni hizo nada, pues él mismo debía reconocer la verdad en sus palabras. En el planeta Tierra, Bulma estaba sonrojada pues habían ciertas cosas que a su juicio, debían permanecer en secreto. Universo Chainsaw Man, Tokio, casa de Aki, cambia esa porquería, quiero ver otras. Decía Denji aburrido pero no continuó al ver la vena en la frente de Aki. Te dije desde hace tiempo que no puedo cambiar ni siquiera mover esta pantalla, gritó Aki, arrojando un cuchillo a la pantalla con mucha fuerza, pero al tocarla simplemente cayó al suelo, sin hacer el más mínimo daño, ni a la pantalla ni al cuchillo. El sonido del inodoro distrajo a ambos chicos y pronto vieron que se trataba de su nueva compañera de cuarto Power. ¿Y bien bellaco? ¿Ya terminó esa cosa de mejores parejas? Preguntó Power caminando directamente hacia el comedor. No, aún sigue con esos dos raros, la humana y el Saya, no sé qué, dijo Denji bostezando. Ojalá pronto aparezca algo más interesante, o al menos que sea de nuestro mundo, dijo Power, que se muestre pronto, mi gran hazaña tomando el cargo de la presidencia. En la pantalla los años pasaron en pequeñas escenas, donde se mostraba parte del poder de Vegeta y el apoyo de Bulma, incluyendo el entregarle nuevas armaduras y nuevas naves de entrenamiento. Hubo un salto algo largo en el tiempo, pero pronto algo interesante se mostró en pantalla. Un ser similar a un perro desnutrido afirmaba ser el dios de la destrucción y expulsó mucho poder, sometiendo a todos los guerreros que intentaron enfrentarlo, incluyendo a Vegeta. Fuera de la pantalla, en los mundos donde habían seres capaces de sentir la energía y el poder, se sorprendieron por el poder que desprendían los guerreros y aún más por el poder del dios de la destrucción. Universo Star Wars, período de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Otra vez, esta sensación, no la anterior era poder absoluto, esta es más como, solo destrucción, dijo Ahsoka entrecortado mientras caía de rodillas. Los otros no estaban en mejor posición, pero quien peor la pasaba era Palpatine, pues aunque por fuera no demostraba poder sentir nada, por dentro estaba igual o más aterrado que Ahsoka, pero debía poder seguir conservando su imagen. No hay odio, no hay maldad, solo destrucción. Decía Anakin agachando su cabeza pero sin dejarse caer como cuando apareció alguien décimo. Universo Nanatsu no Taizai, sombrero del jabalí, señor de las sobras. Exclamó asustado Van al ver caer a Auk. Mucho poder, demasiado. Es un monstruo, finalizó el cerdo Auk antes de desmayarse. Gouter, pese a ser un muñeco y a no tener un corazón real, sintió algo similar al miedo. El resto, pese a no tener una habilidad especial para sentir el poder, sentían la presión que desprendía de Bills. En la pantalla parecía haberse rendido ante el poder del dios Bills, pero pronto de él emergió una cantidad abrumadora de poder, pues Bulma fue al frente de él, y abofeteó a Bills, y este le devolvió la bofetada. Vegeta se enojó, su furia estalló en un resplandor y un grito dejó sorprendido a todos. Nadie toca a mi Bulma. Morirás, insecto. Pronto una breve pero fuerte pelea entre ambos se dio a cabo y Vegeta pudo golpear al dios de la destrucción. Pero pese a sus esfuerzos aún así fue sometido y perdió la pelea. Fuera de la pantalla, si bien había perdido la pelea, se ganó el respeto de todos los que lo vieron en infinitos mundos donde el respeto y el honor lo era todo. Universo Avatar, libro Tierra, casa del T1. Así es, joven Zuko, cuando el poder real y nuestro verdadero ser emerge, solo cuando quieres proteger lo más preciado en el mundo, dijo Hiro bebiendo un té y miró hacia atrás para ver a su sobrino, que no le prestó atención en lo más mínimo, pues él aún seguía escribiendo en un pequeño libro, sus notas de los mundos que observaba. Ahora no, tío, quizás el próximo en aparecer en alguna lista seré yo, mi padre o el avatar, dijo Zuko apresurado. Suspiro, espero que si llegas a aparecer, sea mostrando al gran hombre en el que creo que puedes convertirte, dijo en un susurro Hiro. 2 Multiverso Dragon Ball, Universo 7, planeta de Bulma. Así que eso fue lo que hiciste, dijo Bulma sonriendo. Ella ya estaba noqueada cuando Vegeta estalló, así que no pudo ver del todo la reacción de Vegeta, y ciertamente le agradaba ver este lado de él. En el planeta de Bills, Vegeta estaba tapándose la cara, completamente sonrojada, pues quería olvidar haber hecho eso, no solo por lo que había dicho, sino también, porque no sirvió de nada pues había sido vencido por Bills. 5 En la pantalla se dio otro salto de tiempo, Vegeta estaba mirando a una pequeña laguna y detrás de él apareció Goku. Él estaba allí para llevarse a Vegeta con él para así poder entrenar, pero el príncipe no quería irse, pues Bulma estaba embarazada. Pese a sus intentos, Goku no logró convencerlo y entonces se sumó a la discusión el ángel Whis. Pero eso no se lo impide, quien va a tener al bebé es la señora Bulma, dijo Whis.
Vegeta al escuchar sus palabras, no pudo contradecirlo como lo haría con cualquier otro y volteó su mirada hacia otra parte y en tono bajo dijo: pero yo quiero estar con ella. Ellos decidieron no insistir más en convencerlo de irse con ellos y simplemente partieron de allí y Vegeta se quedó observando a Bulma a la distancia. Entonces la pantalla se oscureció pero pronto volvió a iluminarse mostrando algo único, que no se había mostrado hasta ahora, era una foto de la familia de Vegeta, en ella aparecía Bulma, Trunks, los padres de Bulma y finalmente la pequeña Bra. Fuera de la pantalla en infinitos mundos, se llegó a una conclusión, la cual era de que Vegeta era un verdadero hombre y un gran padre de familia. 5 Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Planeta de Bills. Por la expresión en su cara puedo afirmar, señor Vegeta, que la señora Bulma aún no está embarazada, dijo Whis mirando a Vegeta y luego miró con una sonrisa a la foto en pantalla. Vaya Vegeta, tu hija será una chica muy bonita, dijo alegremente Goku. Vegeta solo miraba sorprendido a la foto de su futuro. Y algo dentro de él surgió, una emoción superior a la vez que supo que Trunks del futuro era su hijo, él no dejaría que Kakaroto y Bills lo vieran emocionado, pero en secreto se prometió entrenar al máximo para siempre poder proteger a su familia. Y solo tenía una duda en mente. ¿Cuál es el nombre de ella? Debería tener un nombre apropiado para una Saiyajin 5 en el planeta Tierra. Los padres y amigos de Bulma la felicitaban, pero ella no sabía nada. Y aún estaba tratando de digerir la noticia de que habría una integrante más en su familia, pero cuando eso pasó, ella se emocionó mucho y prometió empezar a buscar un nombre para su pequeña hija. Pronto la pantalla se oscureció y por un tiempo no se mostró nada, hasta que nuevamente un mensaje apareció en la pantalla. Top 10 héroes corrompidos. Mención especial a Ahsoka Tano. Lado oscuro 4. Fuera de la pantalla incontables espectadores se quedaron sorprendidos por el título, pensaron con miedo que quizás uno de los que ellos consideraban héroes, se podrían corromper y eso, ciertamente asustó a más de uno. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Torre de los Vengadores. Estaba siendo todo demasiado bueno, dijo secamente Clint Barton. Solo espero que ninguno de nosotros aparezca en la pantalla, dijo sin emoción Natasha. Es probable que al menos yo aparezca, dijo Bruce en tono culpable rascándose la cabeza. Descuida Bruce, gracias a cierta persona quizás todos aparezcamos, finalizó Tony Stark viendo de reojo a Wanda. Wanda bajó su cabeza avergonzada y su hermano Pietro fue a consolarla. Steve Rogers la palmeó y dijo: descuida, nadie te guarda rencor. Habla por ti, Cap, yo aún quiero crear una forma de repeler sus poderes, intervino Tony, pero se detuvo al ver las miradas que le hicieron Natasha, Vision, Thor, Steve, Pietro e incluso el propio Bruce y suspiró. No lo tomes personal, siempre quiero tener una forma de neutralizar a los que tienen super habilidades. Esa afirmación de Tony aparentemente molestó a más de uno, pues incluso el Cap volteó sus ojos en señal de irritación. 5 Universo Star Wars, período de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Ciertos Jedis y Padawans se habían puesto en guardia, pues apenas se terminó de leer el título, más de un sable de luz se activó. Uno de esos sables era el de Anakin, quien se paró de manera protectora en medio de Ahsoka y de los Jedis y Padawans que la miraban con desconfianza. Ahsoka por su parte estaba temblando, sujetando sus brazos, tratando de calmarse a sí misma y diciendo en su cabeza que todo era una mentira. Palpatine sentado en su asiento, no pudo evitar sorprenderse e interiormente, una idea le vino a la mente y se alegró, la idea de poder convencer a Anakin de unirse a él, mediante su Padawan Ahsoka en un futuro. Baja tu sable, Anakin, dijo lentamente Obi-Wan a un lado. Que ellos, lo hagan primero. Maestro Ahsoka. Usted la conoce, ella no podría ser capaz, debe ser un error. Otra Ahsoka, decía Anakin un poco irritado mientras su agarre en su sable se hacía cada vez más firme. Anakin, tu Padawan podría ser corrompida en un futuro, decía Windu calmadamente mientras desactivaba su sable. Eso no calmó para nada a Anakin, quien miró molesto a Windu, pero antes de poder decir algo, fue la propia Ahsoka quien intervino. Maestro Windu, maestros. Yo no pienso en traicionar a la orden, me gustaría ser una maestra Jedi y no pasarme al lado oscuro. Ella finalizó con mirada agacha. Juzgar sin los detalles, conocer, malo es, antes de emitir un juicio, todos los detalles debemos de saber, dijo Yoda mirando a los Jedis y Padawans quienes estaban tensos, pero sus palabras lograron tranquilizarlos lo suficiente para bajar y desactivar los sables. Luego de que lo hicieran, Anakin hizo lo mismo y miró con tristeza a Ahsoka.
Estoy de acuerdo con usted, maestro Yoda. Además, piense bien en lo que se leyó, allí decía que la joven Padawan fue corrompida, no que traicionó a la orden, quizás fue manipulada o esté siendo controlada por alguien, finalizó Palpatine dejando pensativo a la sala, incluso a Windu, quien tuvo que estar de acuerdo con el análisis del senador. Las palabras de Palpatine subieron un poco el ánimo a Ahsoka, pero este ánimo fue desechado a la basura cuando la pantalla mostró algo que no había mostrado antes, una portada. En la pantalla, la portada que aparecía, estaban Obi-Wan y Anakin luchando contra Ahsoka, los tres con sus sables de luz, y algo que solo pocos notaron, fue que en los ojos de la Padawan, había una tonalidad amarilla. Fuera de la pantalla, universo Star Wars, período de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Ahsoka dijo en voz baja, confundido y algo triste, Anakin viéndose a sí mismo, y a su maestro combatir contra su Padawan. Eso no puede ser real, pensó con amargura y tristeza Ahsoka, mientras las lágrimas salían de su rostro. Obi-Wan por su parte se mostró sorprendido, pero su sorpresa solo duró instantes, pues al igual que Yoda y Windu, se calmó y se puso a analizar cada detalle que aparecía en la pantalla. En la pantalla una voz se escuchó retumbar a medida que la cámara se enfocaba en cierto planeta y a ciertos seres. En este universo predomina un poder llamado fuerza, ese poder habita en absolutamente todos los seres vivos, aquellos capaces de poder manipular la fuerza, son llamados portadores de la fuerza, sin embargo, hay quienes son superiores a estos, son los llamados únicos, el padre encargado de mantener la paz y el equilibrio entre el lado oscuro y luminoso de la fuerza, el hijo representante y portador del lado oscuro de la fuerza, la hija representante y portadora del lado luminoso de la fuerza. Fuera de la pantalla, los mundos donde habitaban seres capaces de percibir la energía, se sorprendieron al ver el planeta en pantalla, pues de allí, emanaba una gran cantidad de energía que ellos podían percibir. Multiverso Dragon Ball, Universo 7, período de la resurrección de Freezer, planeta de Bills. Es extraño, comentó Goku mirando detenidamente a la pantalla, puedo sentir una gran energía en el planeta y alrededor de ellos, pero ellos en sí no desprenden una gran energía, incluso podrías compararlos con meras bestias, comentó Vegeta de brazos cruzados. Tiene sentido, comentó Whis comiendo un poco de helado. Esos tres de allí solo tienen un gran control sobre la energía, pero no la generan, solo la manipulan, finalizó Bills mientras a su vez terminaba su bebida. Universo Shumatsu no Valkyrie, Parlamento de los Dioses, 3 humanos. Más seres insignificantes. Otra mierda. La mayoría de dioses exclamaron con ira al ver a la pantalla. 3 lado oscuro. Lado luminoso. Jajaja, esos 3 son los más irrelevantes que voy viendo desde que apareció esta pantalla, comentó con burla Loki, y incluso el payaso era más interesante. 5 No pude ver mucho a ese perro desnutrido, pero podría jurar que era un dios de la destrucción, pensó Shiva sin prestar atención a la pantalla. No muestra más detalles que el nombre y la función, no deben ser tan importantes, comentó Heira Brunilda, quien solo siguió mirando expectante a la pantalla. 3 Multiverso Star Wars, período de guerras clon, sala del Consejo Jedi. La sala del Consejo estaba nuevamente silenciosa, los maestros alumnos miraban sorprendidos a la pantalla y a quienes aparecían, les sorprendió saber que existían seres con una gran conexión a la fuerza. Así que son ellos quienes controlan el lado oscuro y al lado luminoso de la fuerza, me vendría bien investigar sobre ellos, quizás pueda conseguir atraparlos y someterlos para que obedezcan mi voluntad. Pensó en secreto el canciller Palpatine. ¿Tenemos información sobre ellos? Preguntó Anakin a Obi-Wan, quien primero miró a Yoda y al ver su expresión de sorpresa, negó con su cabeza. ¿Cómo llegué a encontrarme con ellos en el futuro, es decir? ¿Cómo nosotros llegamos a encontrarnos con ellos? Preguntó Ahsoka a nadie en particular. Eso lo veremos ahora, Padawan Ahsoka, y no te preocupes por lo que se ha mostrado hasta ahora, creo saber lo que ocurrió, dijo el maestro Jedi Kit Fisto. ¿A qué se refiere, maestro? Preguntó dudosa Ahsoka. Según lo que se demuestra en pantalla, hay un planeta donde habitan esos 3 seres que manipulan la fuerza como quieran, y según la descripción uno de ellos controla el lado oscuro. Creo que en algún momento ustedes irán a ese planeta, o esos 3 de allí vendrán por ustedes, o los encontrarán de alguna manera, eso no está claro. Lo que sí puedo asegurar es que dado que el título dice que fuiste corrompida, creo que es posible que ese tal hijo tuviera algo que ver con eso, respondió analíticamente Kit Fisto. Lo dicho para el maestro Kit Fisto, alegró a Ahsoka, y nuevamente volvió a hablar el maestro Mace Windu, pero no con el mismo tono que antes, esta vez fue un poco más tranquilo. Es pronto para hacer suposiciones, pero concuerdo con el maestro Fisto, finalizó Windu y continuó mirando la pantalla.
En la pantalla estos tres son seres que controlan la energía misma del universo, sin embargo, no son invencibles, no son omnipotentes y no son inmortales, y el mayor de ellos es quien debe controlarlos para que estos no causen un desequilibrio que terminaría afectando a todos los seres vivos del universo, pero al ser mayor este moriría antes que el resto, por lo que buscó a alguien que pudiese tomar su lugar para que este sea el nuevo encargado de mantener el equilibrio dentro de los usuarios de la fuerza. Pronto en la pantalla empezó a aparecer una nueva persona en ella, pero esta, a diferencia de los tres anteriores, sí mostró los detalles. Nombre: Anakin Skywalker. Especie: humano. Habilidad: control de la fuerza. Poder: manipulación mental, potenciar su cuerpo al límite con la fuerza. Habilidad especial: sensibilidad a la fuerza 7. Fuera de la pantalla incontables espectadores estaban sorprendidos al ver la descripción en pantalla. Hasta ahora, era el segundo humano con poderes que veían desde Escanor. Universo Star Wars, período de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. La habitación estaba en un silencio inquietante. Obi-Wan, Yoda, Windu y Palpatine dejaron de pensar con claridad por la expresión que puso Anakin. Maestro, usted. Intentó hablar Anakin, pero por la expresión en la cara de Obi-Wan y al ver el rostro de algunos de los otros maestros dentro del consejo, él lo supo, ellos ya lo sabían. Pronto empezó a recordar el momento en el que fue separado de su madre, recordar tantas veces en las que se preguntó a sí mismo por qué lo habían elegido y por fin lo entendió, y solo lo hizo enojar. ¿Soy una herramienta?, se preguntó a sí mismo, en su interior. Obi-Wan, por su parte, quiso acercarse a Anakin pero apenas lo intentó, pero sintió algo y volteó su cabeza en dirección al maestro Yoda, el cual negó con su cabeza y entonces lo entendió, debía dejar a Anakin a solas con sus pensamientos, después ya se encargarían de eso. Por el momento, deberían prestar atención a la pantalla, así se revelaría en algunos secretos que ni ellos mismos conocían y quizás con esto podrían ayudar en verdad a Anakin. Una Ahsoka ignoró las miradas del resto y se acercó a su maestro y apretó su brazo, en señal de apoyo. Él no hizo nada y ella no lo supo, pero con esa simple acción, relajó a Anakin y lo sacó de sus pensamientos negativos. Multiverso DC, Multiverso Arrow, Tierra 1, períodos habitar antes de la invasión, Laboratorios Star. Creo que con esto podemos descartar otro universo más, dijo en un suspiro Katy Snow. Eso debería relajarnos, pero, intentó decir Joe West pero no pudo terminar. Esto solo nos dice que nuestro universo aún no ha aparecido, no que no aparecerá. Hemos luchado con tantas amenazas que deberíamos de poder ver algunas de nuestras hazañas en pantalla, o quizás algo que aún no ha ocurrido. Terminó Cisco por Joe y cayó en su asiento agotado mentalmente. 1. Multiverso DC, universo animado de los nuevos 52, Baticueva. No hace falta que lo digas, Bats, otro universo descartado. Además, no se ven tan rudos, incluso si se encuentran en nuestro universo, no serán un gran problema para mí y mi anillo, dijo Al Jordan besando a su anillo. Si ese anillo tuyo te protege de la misma fuerza del universo, o si al menos te protege de los ataques mentales, entonces sí, no hay de qué preocuparse, dijo Batman sin voltear a ver a Al Jordan. Al estaba algo irritado pero no dijo nada, pues él mismo se empezaba a cuestionar si podría resistir el control mental. Puedo resistir muchas cosas, pero hasta ahora, no recuerdo haber luchado contra un controlador de mentes, agregó Clark a la conversación, mientras se cruzaba de brazos y veía al resto de la liga. Lo mismo digo, comentó Diana. Igual yo, agregó Shazam. La mayor parte de mi cuerpo fue reemplazado por tecnología, pero aún poseo un cerebro, así que supongo que soy vulnerable al control mental, dijo Kyborg. Tendrían que lograr alcanzarme para eso, comentó Barry Allen, antes de moverse rápidamente en dirección a Alfred, quien apenas entraba con bocadillos por la puerta. Supongo que la programación de hoy es interesante, comentó Alfred sin emoción, mientras regresaba por la puerta por más bocadillos. Multiverso novelas, universo Crepúsculo, año 11. Incluso en otros mundos, hay quienes pueden controlar mentes, comentó Carlisle Cullen. ¿Ustedes pueden hacer eso?, cuestionó en tono bajo Bella a Edward. Podemos hacer muchas cosas, pero solo algunos cuentan con habilidades especiales como esa, dijo Carlisle con una sonrisa viendo a Bella, quien se quedó sorprendida. Superaudición, si quieres preguntar o decir algo aquí, solo hazlo, no hace falta que susurres, dijo Rosalie Ale señalando su oído, en un tono algo despectivo para con Bella. Bella decidió quedarse inmóvil y deseando que ninguno de los allí presentes pudieran ver su mente y ver lo avergonzada que estaba. Multiverso Marvel, universo animado Avengers Assemble, Torre de los Vengadores, Fuerza Enigma, Fuerza Nova, Fuerza Gamma, Suspiro. Hay tantas fuerzas en este universo, pero ninguna que se llame simplemente Fuerza, dijo Tony Stark viendo una tableta con los registros que le había enviado Fury.
3 Iré por algo de comer, esto de esperar a ver si aparece nuestro universo, solo me provoca ansiedad, dijo Clint Barton mientras salía de la sala, donde estaban los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Hulk y su equipo, Dr. Strange, Spider-Man, Black Panther, el Rey Inhumano, y Wolverine. En la pantalla Anakin fue adoptado por la Orden de los Maestros Jedi, orden la cual debía preservar la paz en toda la galaxia, a una edad bastante avanzada para los estándares de la Orden. Debido a esto, sus emociones no estaban en control, a diferencia del resto, quienes no tenían permitido formar lazos, sentía muchas emociones, siendo el amor, la mayor entre ellas, amor por los droides, amor por sus compañeros, amor por sus amigos, amor por todos sus seres queridos. Cuando fue atraído al planeta de los únicos por una falsa llamada, junto con su maestro Obi-Wan y su estudiante, la Padawan Ahsoka, se le informó que fue traído para tomar el lugar de padre, pero pronto dejó en claro que no le interesaba quedarse por el resto de su vida en el planeta. Fue entonces, cuando Hijo supo que tenía una oportunidad de abandonar el control de padre, mediante Anakin, pero este nuevamente rechazó la idea de involucrarse con ellos. Pero, Hijo no iba a abandonar su deseo de ser libre tan fácil, por lo que buscó otro método para lograr su objetivo, y para asegurarse de que el elegido y sus aliados no le interrumpieran, secuestró y corrompió a Ahsoka Tano, mediante la manipulación del lado oscuro. Nombre: Ahsoka Tano. Especie: Togruta. Habilidad: control de la fuerza. Poder: manipulación mental, potenciar su cuerpo al límite con la fuerza. Habilidad especial: visión futura. Fuera de la pantalla, incontables espectadores estaban sorprendidos por lo visto en pantalla. En muchos mundos empezaban a considerar injusta la decisión que recaía sobre Anakin y aún más injusta las acciones de Hijo con Ahsoka. Multiverso DC, universo animado de los Nuevos 52, Baticueva. En la cueva secreta del murciélago, una discusión tuvo lugar cuando Flash Barry Allen protestó a favor de Anakin. ¿Y el libre albedrío? No deberían poder decidir por sobre los sentimientos de las personas, dijo Barry aún con el bocadillo de Alfred en la mano. Tanto en su caso como en el nuestro, esa decisión de dejar los sentimientos de lado es bueno, contradijo Bruce. ¿Qué dices? Somos héroes que protegen la vida, ¿cómo podríamos hacerlo sin sentir nada? Acusó Green Lantern Al Jordan. Tú sabes bien el porqué, piloto. Al Jordan, respondió Bruce tranquilamente. Hay veces en las que las emociones pueden resultar contraproducentes. Si sientes demasiado amor y empatía, podrías terminar sintiendo demasiado odio y rencor, podrías terminar del lado contrario de la línea de los que quieres proteger, y todo por no poder mantener la cabeza fría. Eso enseñan en el ejército, ¿verdad? Finalizó Bruce sin voltear a ver en ningún momento a Al. Al estaba algo irritado con Bruce, mas no pudo contradecirlo, pues él sabía, gracias a los guardianes, lo que podría pasarle si sus emociones se salían de control, siendo la voluntad un aspecto fundamental para el funcionamiento de su anillo. ¿Defiendes el hecho de que corrompieron a la niña para poder hacer que ese tal Anakin se uniera a un bando? Cuestionó Diana seriamente viendo a Bruce, quien esta vez, sí volteó para verla. En absoluto, pero a veces la neutralidad no debería ser una opción, y mucho menos para aquellos que cuentan con el poder y las habilidades para hacer lo correcto, respondió seriamente Bruce. Además, no soy el único que piensa que demasiadas emociones son un problema, finalizó Bruce mirando de reojo a Clark, quien volteó su mirada a otro lado cuando Barry, Al, Diana, Kyborg y Shazam lo miraron. Yo. Suspiró. A veces tengo pesadillas, realmente no necesito dormir, pero cuando lo hago, suelo tener pesadillas donde pierdo a ciertas personas y me lleno de odio, y pierdo el control, decía Clark mientras bajaba su vista en dirección a sus manos y las apretaba a medida que continuaba. No estoy de acuerdo con que se imponga una decisión sobre quien no quiere hacerla, ni estoy de acuerdo en que se prohíba el formar lazos. Estoy a favor del amor, pero a veces yo mismo me pregunto si sería mejor no sentir tanto, para que, en caso de que ocurra una desgracia, no termine perdiendo la razón y haga cosas de las que me arrepienta por el resto de mi vida, finalizó Clark, dejando pensativo al resto. 5 Universo Star Wars, período de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Ese maldito, no tienen suficiente con obligarme a tomar un bando, y uno de ellos usa a Ahsoka para detenerme, dijo furioso Anakin, deseando poder atravesar a Hijo con su sable. Cálmese maestro, ellos son quienes controlan la fuerza en nuestro universo, deberías mantenerte alejado de ellos. Intentó tranquilizar a Ahsoka a Anakin, ella estaba también molesta por ser manipulada por Hijo, pero aún así, se tranquilizó a sí misma pues sabía que Anakin estaba en una peor situación y necesitaba de apoyo. ¿Calmarme? Ese monstruo te secuestró y corrompió, además. ¿Por cuánto tiempo podría alejarme de ellos?
La pantalla ya informó que al mayor de ellos no le queda mucho tiempo de vida, y podría llamarme en cualquier momento para suplantar su lugar. Si lo hago, abandonaré todo y ni siquiera sabré si lo valió. Esos siguen en control de su padre, pero eso no parece afectar en nada a la guerra por la cual pasamos. No sabré si termino, si continúa, si perdimos o ganamos, y si no lo hago, hijo, podría incluso causar un desastre. Quizás incluso intenté corromper a todos los jedis, y si su hermana se une, la guerra posiblemente empeore o se alargue. Suspiro, de cualquier manera todos perdemos. Finalizó Anakin, no pudiendo resistir el peso que sentía sobre sus hombros, y se sentó en el suelo, mientras Ahsoka estaba a un lado, presionando su mano sobre su hombro. El resto de la sala estaba en silencio, solo comunicándose por miradas de incertidumbre e impotencia, pues sabían que lo dicho por Anakin era cierto. Si se va, perderé a mi mejor arma para la asunción al control absoluto de la galaxia, pero si se queda, tarde o temprano, hijo, podría intentar crear más Sith, incluso podría controlarme a mí, pensaba amargamente Palpatine, dando la misma conclusión de Anakin. En ambas elecciones, todos perdían. En el planeta de los únicos, tanto padre como hija miraban a hijo atentamente. Si intentas hacer eso en el futuro, dijo en tono serio hijo mirando a padre. Años bajo tu control, si intentas quitarme la libertad que tanto anheló en el futuro, trayendo a ese Anakin, no dudes en que haré exactamente lo que mi otro yo hizo, finalizó hijo apretando su puño. Si intentas hundir al universo en el lado oscuro, te detendré, dijo hija mirando detenidamente a su hermano. Ambos parecían que iban a atacarse entre sí, pero padre los detuvo con tan solo levantar sus manos. Aún me queda tiempo aquí, así que, no, ninguno de los dos atacará al otro y mucho menos al resto del universo, dijo padre, y bajó sus manos para continuar viendo a la pantalla, con esperanza de que el elegido no decidiera acabar con su hijo por meterse con su padawan, pues aunque su hijo representará al lado oscuro, seguía siendo su hijo y más importante, sin él habría un desequilibrio en la fuerza. Universo Ben 10 Omniverse, periodo predestrucción universal, espacio exterior, encontré el aniquilar, es hora de irnos a... decía Rock volviendo a la nave con Ben, mientras salía de la nave abandonada de los Contumelia, pero se detuvo al ver que este no le prestaba atención. Ben. Sí, vamos al planeta de Azmut, dijo apresuradamente, poniéndose el cinturón del asiento, pero no lo suficientemente rápido para que Rock no notara que estaba viendo a la Toruta en pantalla. 7 Me temo, compañero, que ella no se encuentra en nuestro universo, no hay registros sobre la Orden Jedi, en la base de los plomeros, dijo Rock mientras apagaba una tableta de plomero, y encendía la nave con las coordenadas para el planeta Galvan. No importa, solo vayamos, quizás Azmut pueda desarmarlo o mandarlo a otra dimensión, dijo apresuradamente Ben para no admitir que estaba interesado en Ahsoka. 5 Multiverso Novelas, Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, campamento mestizo, otro mundo, misma mierda de destino y responsabilidades, pensó Luke cruzado de brazos mientras veía la pantalla a distancia, y su odio por los superiores no hacía más que aumentar. Se preguntó por qué padre e hija permitían que hijo hiciera lo que quisiera, le recordaba a los dioses que dejaban que él y sus hermanos de sangre divina sufrieran por ser cazados por los monstruos. En el Olimpo. Mira a qué ha llegado, y todo por negarse a aceptar el destino, dijo Zeus en un tono severo. Pensó en los miles de semidioses que sufrieron las consecuencias de no aceptar lo que les tocó vivir. 3 Esos no son dioses, pero aún así, deberían de obedecer sus órdenes, en especial del mayor, que se ve que es quien tiene la razón, dijo Atena con severidad a la pantalla. El resto de dioses se mantuvo a la espera de seguir mirando los acontecimientos que sucedían en pantalla, pero entonces uno de ellos habló. Padre, esto no incluye batallas ni nada que me importe, ¿acaso no quieres que continúe con la búsqueda de tu rayo? Cuestionó Ares. No es necesario, de seguro aparecerá en la pantalla como una gran hazaña o algo así, y cuando lo haga, yo mismo iré a destruir al responsable por el robo, dijo Zeus en tono de alarde. Lo mismo haré yo, cuando se muestre sobre mi tesoro, pensó Hades, y entonces decidió que si acaso sería expuesto el ladrón, quien ya se sospechaba era el hijo de Poseidón, no sería necesario mantener a su madre cautiva, por lo que en secreto, mandó un aviso a una de sus criaturas para que la liberaran. Él era muchas cosas, pero no un idiota que hacía cosas innecesarias. 4 Universo Avatar, libro Tierra, desierto. Hacía un tiempo que el equipo Avatar de había detenido de su misión principal, pues además de la pantalla, otra cosa aconteció. Top podía ver, y un misterioso oasis que también apareció, era donde estaban mientras veían la pantalla. El destino y sus responsabilidades son duras, y lo es aún más si no tienes lazos, comentó Aang tristemente, viendo que tanto él como Anakin habían pasado por experiencias similares.
Él al ser el elegido del poder del avatar y Anakin por ser el elegido de la fuerza, ambos criados por personas con buenas intenciones pero que te quitaban la posibilidad de tener familia. Supongo que debe de ser así para ustedes, dijo Katara un poco preocupada por Aang. No puedo creer que no les permitieran formar lazos, dijo irritada Toph. ¿Es que acaso los mayores siempre deben de decidir arbitrariamente? A ella, le recordaba su vida con sus padres estrictos que no le permitían disfrutar de la vida ni tener amigos. En pantalla Anakin fue en búsqueda de Ahsoka, y llegó hasta una zona poco iluminada, donde la encontró finalmente, pero él no sabía que ella no era la Ahsoka que él conocía, era otra. Ahsoka. Ahsoka. Soy yo, ¿estás segura? Vámonos. Gritó Anakin a Ahsoka, quien seguía de espaldas, pese a haber escuchado. ¿Estás muy orgulloso de mí, maestro? Cuestionó Ahsoka. ¿Qué? Claro que estoy orgulloso de ti, vamos, tenemos que salir de aquí, respondió casi riendo Anakin. Él tiene razón, sobre todo, debes unirte a él, dijo Ahsoka mientras volteaba a ver a Anakin y se apreciaba el tono amarillento en sus ojos. Él solo quiere lo mejor para el universo, finalizó en un tono inquietantemente meloso. Ahsoka. ¿Qué es lo que te ocurre? Cuestionó algo asustado Anakin. Siempre me estás criticando, maestro, jamás crees realmente en mí. Ni confías en mí. Bueno, ya no creo necesitarlo más, acusó Ahsoka en tono agresivo. Ahsoka. Ahsoka, escúchame, debió haberte hecho algo. Despierta. Tú no eres así, Ahsoka, decía Anakin intentando hacerla reaccionar. No. Jamás me había sentido tan bien conmigo. Me pidió que te diera un mensaje. Dijo que si no te unes a él. Va a matarme, finalizó Ahsoka riendo macabramente. No lo dejaré. Dijo rotundamente Anakin. Entonces tú tendrás que asesinarme. Exclamó Ahsoka antes de lanzarse con sus sables activados hacia Anakin. La pelea era reñida, pues pese a atacar rápido, Ahsoka no podía tocar a su maestro, y este no intentaba dañarla, intentaba calmarla diciéndole que no quería pelear, pero ella seguía con sus ataques. Ahora la estudiante matará al maestro, dijo Ahsoka antes de saltar con sus sables para matar a Anakin, pero este la bloqueó con el suyo. Te estás adelantando un poco, sabionda, dijo Anakin mientras bloqueaba los ataques de Ahsoka. Nunca me llames así. Odio que me llames así. Contestó furiosa Ahsoka, mientras seguía con los ataques frenéticos. Fuera de la pantalla, en los mundos donde había cierto interés por la tecnología y su aplicación en el combate, la demostración de poder de ataque entre maestro y aprendiz, les gustó. Multiverso Marvel, universo cinematográfico, era de Ultron, Torre de los Vengadores, una espada láser, suena interesante, dijo Tony Stark mientras veía el artefacto en las manos de Anakin y Ahsoka. En realidad es más un sable, comentó Natasha. Suspiro, sable o espada, lo importante es que te alejaras de crear más armas, comentó un poco cansado Bruce mirando a Tony. Aunque la vibración de las pantallas desactivó a Ultron, no iba a olvidar que fueron él y Tony los que hicieron a una de los seres más peligrosos del planeta. Ya me conoce, doctor, siempre trato de innovar, y no todas mis creaciones son defectuosas o le ocasionan un daño al mundo, finalizó con una sonrisa viendo a Visión, quien solo lo miró algo raro. Pero aquellas que sí lo son, terminan provocando mucho dolor, así que por el momento, no lo hagas, dijo firmemente Steve Rogers. Tony estaba por contradecirlo, pero al ver a Wanda y a Pietro, decidió quedarse callado y seguir mirando la pantalla. Universo Star Wars, período de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Solo dime cuando acabe, no quiero ver esto, comentó Anakin, aún sentado en el suelo, sin querer ver o escuchar su batalla contra Ahsoka. Se sentía culpable puesto que si hubiera tomado un bando, quizás no la hubieran secuestrado. No te preocupes, no es tu culpa, intentó animar a Ahsoka. ¿En serio odias que te llame así? No volveré a hacerlo, dijo Anakin algo decaído. Con una sonrisa, y esta vez con un abrazo, Ahsoka respondió: no serías el mismo si no lo hicieras. Anakin entonces se alivió un poco, esto de ver el futuro, el destino y los únicos era demasiado para él, pero tenía un apoyo cerca y eso lo mantenía bien. El resto de la orden miró la interacción entre ambos. A Windu no le cayó muy bien que Anakin tuviera un lazo tan fuerte con su Padawan, pero no dijo nada pues entendía que en estos momentos de incertidumbre, solo la tenía a ella para no decaer más de lo que ya estaba, o al menos eso pensaba él, pues no sabía que Anakin tenía a Padmé. 5 en la pantalla. La batalla era intensa, y parecía que duraría mucho tiempo, hasta que de repente un segundo Jedi se unió a la pelea. Este era Obi-Wan.
A medida que transcurría la pelea era obvio que la pequeña aprendiz no podría vencerlos a los dos, ya que estos la superaban por completo en todos los sentidos. Fue entonces que Anakin preguntó a Obi-Wan por alguna solución infantil cuando Obi-Wan reveló que poseía un artefacto que podría acabar con Hijo y así liberar a Ahsoka. Pero esto fue una terrible decisión pues Ahsoka logró quitarles el artefacto y acercárselo al hijo. «Les mostraste el altar», acusó débilmente padre mientras salía de las sombras y señalando a hija. «Lo siento padre, no sabía cómo detenerlo», se disculpó hija mientras era ayudada por Obi-Wan a mantenerse de pie. «Dame la daga», ordenó hijo a Ahsoka, quien pese a escuchar la petición de su maestro de no hacerlo, lo hizo. «Gracias, ya no te necesitaré más», finalizó alegremente hijo mientras recibía el artefacto y liberaba a Ahsoka del control. Fue allí cuando la pantalla se apagó. Fuera de la pantalla incontables espectadores estaban horrorizados al ver esto en pantalla, pues creían que sería el fin para el universo de esos maestros de la fuerza. Universo Star Wars, período de las guerras clon, planeta de los únicos. Una batalla entre hijo e hija se había desatado. ¿Así que intentaste matarme?, cuestionó furioso hijo mientras se abalanzó ya transformado sobre hija, y estaba lista para contraatacar, pero hijo fue detenido por padre. «Eso no ha sucedido aún», dijo padre. «Ni sucederá, antes de que me intente matar, yo la mataré», dijo hijo furioso, antes de salir volando lejos de su hermana y su padre. «Padre, yo». Intentó hablar hija pero fue silenciada por su padre, quien solo negó con la cabeza. «De una o de otra manera el resultado sería el mismo», dijo padre, «si no lo detienes el elegido querrá acabar con los tres, por poner a su aprendiz en peligro», finalizó mirando a la distancia y diciendo, «debe haber otra forma de hablar con él». En la sala del Consejo Jedi había miedo por lo visto en pantalla, no solo por la facilidad con la que hijo controlaba a las personas, sino también, por lo último mostrado, ese ser del lado oscuro ahora tenía un arma capaz de matarlo, y sospechaban que, debido a su alegría por obtenerlo, esta misma arma podría acabar con los otros, y de ser así, todo el universo, no solo la galaxia, estarían en peligro. «Organizaremos una búsqueda minuciosa de aquel planeta donde habitan esos seres», afirmó a Obi-Wan, llamando por el comunicador al comandante Cody. «Cody, ¿capturaste las imágenes del planeta?» «Sí, general, las imágenes las tenemos guardadas», confirmó Cody a Obi-Wan. «Perfecto, necesito que vayas en búsqueda de ese planeta, debemos de encontrarlo cuanto antes», solicitó Obi-Wan. «Entendido, general», respondió Cody, antes de cortar la llamada. «Necesitaremos a algo más que solo un grupo de clones buscando ese planeta», comentó Windu pensativo. «Podríamos enviar a más soldados en su búsqueda, pero dado a que no tenemos las coordenadas exactas y solo contamos con las imágenes, nos será difícil encontrarlos», comentó Kit Fisto. «Una búsqueda larga es, pero necesaria también, los separatistas interesados también deben», agregó Yoda. «¿Estás bien, maestro?», preguntó Ahsoka a Anakin, quien solo se sujetó la cabeza. «Algo», suspiró, «si nosotros estamos viendo esto, significa que ellos también, así que quizás ese tal padre nos consiga tiempo y retenga a hijo hasta que los encontremos», dijo Anakin, levantándose y saliendo de la sala del consejo, en dirección a un balcón. Ahsoka al ver a su maestro Anakin retirarse, fue tras de él, y al parecer Obi-Wan, también quería ir pero Kit Fisto lo detuvo. «Déjalos. Han visto mucho en qué pensar, como nosotros, necesitan un tiempo para procesar», afirmó Fisto. Obi-Wan lo pensó mejor y accedió a dejarlos solos un momento. Minutos después de lo acontecido, la pantalla volvió a iluminarse y apareció un mensaje, acompañado de una imagen que despertó algo en infinitos espectadores. En la pantalla top 10 peleas épicas, batalla de demonios. Baki vs Yujiro. Fuera de la pantalla infinitos espectadores estaban sorprendidos y entusiasmados por lo leído en pantalla. Universo Baki, período de los condenados a muerte, apartamento. Las heridas de Baki ya habían sido curadas hace mucho por los paramédicos, y estaba a punto de retirarse del apartamento por creer que la siguiente lista no sería interesante, hasta que la leyó y se detuvo en seco. «Oh, mira eso, ogro. ¿No son esos dos, tú y Baki?», preguntó alegremente Oliva a Yujiro, sin embargo, este no lo escuchó, dejó de escuchar al momento de verse a mismo en la pantalla luchando contra Baki. Y un pensamiento cruzó por su cabeza, el cual lo hizo reír fuertemente. «Lo logré, finalmente lo logré, mi gran proyecto Baki, fue hecho realidad». «Papá», pensó Baki, antes de mirar seriamente a la pantalla, «espero que no sea de un tiempo muy lejano, pero más importante que eso, espero verte perder». Multiverso Dragon Ball, Universo 7, período de la resurrección de Freezer, planeta de Bills. Finalmente pensó alegre Vegeta. «Una lista en la que definitivamente apareceré».
Los mismos pensamientos tenía Goku, solo que él quería ver cuáles serían las batallas más épicas de todos los universos en aparecer. En la pantalla en el mundo de las artes marciales, existen humanos que podrían ser considerados monstruos del combate. Entre ellos están Bujiro Hanma. Esta vez, mientras la pantalla iba pasando datos, los mismos eran acompañados por vídeos donde se apreciaban las grandes hazañas de Yujiro. Más nombre. Bujiro Hanma especie. Humana habilidad. Supervisión. Poder. Copiar técnicas de combate, fortalecimiento físico ilimitado. Detección de peligro, velocidad supersónica, manipulación mental. Superfuerza. Habilidad especial. Espalda del ogro, aumenta todas sus capacidades físicas fuera de la pantalla. Infinitos espectadores estaban asombrados del poder del humano en pantalla, muchos pensaban que este humano se le hacía honor a su nombre, la criatura más fuerte del mundo. 5 Multiverso novelas, Universo Perky Jackson, Período post-secuestro Sally Jackson, Campamento mestizo. ¿Ese no es un descendiente de Hércules? Preguntaron varios hijos de Atenea al ver a Yujiro, pues no creían que este podía ser un humano, y lo mismo pensaban el resto de campistas, que inmediatamente pensaron que era un semidios, e incluso el mismo Perky Jackson pensó que este era un dios, pues esquivó un rayo y paró un terremoto con solo un golpe. 2 Incluso si le hubiese tomado más de un golpe, aún así pensaría que es un dios, pues, ¿qué humano puede hacer semejante hazaña? Dijo temblando de miedo y asombro Grover. 7 Intentó hablar el centauro Quirón, mas no pudo decir mucho, tuvo que obligarse a sí mismo a relajarse, pero le costó mucho pues lo visto en pantalla fue difícil de digerir. Perky, tu madre está afuera del campamento, le dijo, finalmente cuando se calmó, a su nuevo campista. Perky salió inmediatamente de su asombro, pues la vida de su madre era lo que más le importaba al campista. ¿Mi madre? Pensé que ella, intentó decir Perky, pero no se atrevía a decirlo, solo pensar que su madre había perdido la vida era doloroso para él. Descuida, Perky, tranquilizó Quirón con una mano en el hombro del campista. Hades la secuestró para que fueras a su reino y le devolvieras algo de su propiedad, pero la devolvió, le dijo a una de sus criaturas que la trajera, ya que, él piensa que pronto podrías aparecer en la pantalla, finalizó Quirón. ¿Qué? Pero yo ni siquiera sabía que esto de los dioses eran reales hasta, intentó protestar Perky pero se detuvo pues Quirón lo tranquilizó. Lo sé y descuida, si lo que piensa el dios Hades, es cierto, entonces tu inocencia será comprobada pronto, finalizó Quirón con una sonrisa. Por ahora vamos con tu madre, ella está en la cabaña de Poseidón, estarán juntos por ahora, mientras se solucionan los malentendidos. 2 Pensé que solo los semidioses podían entrar al campamento, dijo Perky mientras iba con Quirón a un lado rumbo a la cabaña. No es del todo cierto, verás, también pueden ingresar invitados al campamento, decía Quirón mientras juntos llegaban a la cabaña, donde Perky fue recibido por un enorme abrazo por parte de su madre Sally, quien a pesar de estar en la cabaña, también estaba viendo a la pantalla pues allí había una. Multiverso DC, Multiverso Cómic, Tierra Principal, Período Nuevos 52, ¿Bat Cueva sigue siendo un humano? Preguntó algo temerosa Bárbara Gordon Bagel. Ni siquiera Bane, con su veneno tiene tanta fuerza, comentó Dick Grayson Nightwing. Aparentemente no puede salir de su mundo. ¿Se imaginan a semejante monstruo corriendo por la ciudad? Comentó despreocupado Jason Todd. 10 Batman, Tim Drake y Damian no agregaron nada, pues los tres miraban fijamente a la pantalla, pensando cada uno en una manera diferente de neutralizar a Yujiro. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Torre de los Vengadores, un humano sin suero de supersoldado, sin modificaciones y sin radiación gamma que le diera poderes. ¡Increíble!, exclamó Tony Stark. 2 Increíblemente peligroso, agregó Steve Rogers. Imito el ataque de aquel anciano solo con verlo, comentó Natasha. Esquivo un rayo, dijo Thor sorprendido, pues ni Tony con su armadura pudo esquivar su ataque. 6 Tiene una buena visión, dijo Clint Barton mirando detenidamente a los ojos de Yujiro. ¿Control mental?, dijo algo preocupada Wanda. Esos tipos no deben ser humanos, dijo Pietro. Lo dice el sujeto que corre a super velocidad, dijo Tony. Quizás solo es por algo de genética, una evolución, tal vez. Intento pensar el Dr. Bruce Banner. 5 Suspiro. Sea lo que sea, algo es claro, no es nuestro universo, finalizó Steve Rogers, agregando un mundo más a la lista. Universo Baki, Período de los Condenados a Muerte, Apartamento 2, así que pelearé con Kakukayo. Pensó sonriente Yujiro, mientras cada vez se le hacía más difícil contener la emoción, él quería ver inmediatamente su pelea contra su hijo.
Baki, por otra parte, miraba atentamente y estaba algo temeroso, con cada hazaña que se mostraba de su padre, su corazón latía más y más rápido, él sabía que su padre era fuerte pero no que tan fuerte. En alguna otra parte de la ciudad, se encontraba Yakanma, este estaba entrenando con más entusiasmo, al saber que pronto se enfrentaría su hermano a su padre, él confiaba en que su hermano daría una buena batalla pero no tanto en que ganara, pues él era quien quería tener la satisfacción de derrotar a Yujiro. En otras partes de la ciudad, los condenados a muerte veían fascinados a la pantalla, y cada uno decidió que definitivamente tenían que ir tras Yujiro, pues este les daría su tan anhelada derrota. 2. Universo Star Wars, período de las guerras clon, templo Jedi, habitación vacía. Incluso aquí se encuentran estas pantallas, pensó Anakin mientras se sentaba en el piso de la habitación, quería un momento a solas, pero al escuchar ciertos pasos, esa idea fue desechada. Hola maestro, ¿viste a esa criatura? Comentó Ahsoka mientras se sentaba cerca de Anakin. Este iba a decirle que se fuera para estar a solo, pero no lo hizo, pues se sentía bien con Ahsoka a su lado, entonces para no quedar en silencio, miró a la pantalla y dijo sí, es sorprendente que sea un humano. Bueno, la pantalla dijo que pertenecía al mundo de las artes marciales, así que, podemos descartar que exista en nuestro universo, comentó con un suspiro Ahsoka. ¿En serio? Ya estaba imaginando que lo veía destrozando a los droides, dijo con una pequeña sonrisa Anakin. ¿4 bromeras? Ese es nuestro trabajo, comentó Ahsoka con diversión. Sí, nuestro trabajo, finalizó Anakin con la mirada un poco agacha. Oye. ¿Qué sucede? Preguntó Ahsoka algo preocupada. Creo que finalmente entiendo a los clones desertores. Esto de solo hacer el trabajo. Como si no tuviéramos otra opción, comentó Anakin, pero se detuvo, quería sacar esos pensamientos de su cabeza. ¿Esto es por lo de la profecía? Si es así, no te preocupes, nosotros. Intentó decirle a Ahsoka, pero fue interrumpida por Anakin, quien se levantó y la miró y levantó un poco la voz. No hay un nosotros, no en esto, Ahsoka, ¿viste lo que te hizo? Yo no voy a dejar que te pongas en peligro solo por apoyarme, dijo Anakin en un tono algo agresivo. No es tu decisión, maestro, argumentó Ahsoka. Tampoco la tuya, contraatacó Anakin, antes de levantarse y empezar a caminar en dirección a la puerta. No te dejaré solo, no voy a abandonarte, dijo Ahsoka, corriendo a un lado de Anakin para tomar su mano, pero este la levantó antes de que ella pudiera tomarla. ¿Crees esto será peligroso? Es más peligroso que la misma guerra, dijo Anakin sin mirar a Ahsoka. Igual te seguiré, dijo Ahsoka. Ahsoka, intentó decir Anakin, pero fue interrumpido. Si no quieres que te siga, tendrás que matarme, porque mientras siga con vida no te dejaré, dijo firmemente Ahsoka, parándose frente a Anakin, con su sable en mano, estando lista para el combate. Anakin esta vez no pudo ignorarla y la miró de frente, también estaba por tomar su sable pero se detuvo, y empezó a temblar un poco. Los ojos de Anakin se humedecieron un poco y no pudo evitar cerrarlos, el peso que antes sentía regresó y solo se tumbó de rodillas, al suelo. Él no quería pelear, no quería hacerle daño a Ahsoka, a quien últimamente, estaba empezando a ver como familia, su pequeña hermana, él ya había sido separado de su madre, no quería separarse de su hermanita. Maestro, dijo Ahsoka mientras caminaba hacia Anakin y lo abrazaba. Deja de decirme maestro, yo nunca te digo Padawan, dime Anakin, dijo Anakin quitándose unas lágrimas de sus ojos. Está bien, Maes, Anakin, dijo Ahsoka, y juntos se levantaron y salieron de esa habitación para ir a la sala del consejo, donde se estaba llevando a cabo un debate sobre lo visto en pantalla. Sala del consejo Jedi. Esta pantalla no deja de sorprenderme, comentó Kit Fisto. Es increíble que este hombre sea un humano, comentó Palpatine sorprendido, si lo visto en pantalla es cierto, significa que mi mejor ataque no podría hacerle nada, pensó Palpatine en su cabeza. 5. Si tuviéramos Swan, podríamos crear poderosos clones que acabarían con esta guerra en muy poco tiempo, comentó Mace Windu. 8. Aunque eso podría decirse de varios de los que ya han aparecido en pantalla como Superman, agregó Obi-Wan. 1. Multiverso Novelas, Universo Crepúsculo, Año 1, Casa de los Cullen. Creo que este tipo podría vencerte en fuerza, comentó Alice viendo a Emmet. 13. Tal vez, aunque, eso aún está por verse, respondió Emmet. El resto de la familia seguía mirando sorprendida a la pantalla, pues creían que el único humano que aparecería en pantalla sería Escanor, no pensaban que existían humanos así de fuertes en otros mundos. Universo Shumatsu no Valkyrie, Parlamento de los Dioses, me recuerda un poco a Hércules, comentó Hera Brunilda en un susurro. Es algo más fuerte que él, pensó sin responder a Heir Brunilda.
10 Otro humano interesante, pensó con alegría Zeus. Al principio no le había tomado importancia al título de las peleas, pues pensó que este empezaría por una pelea insignificante, pero se alegró mucho, al saber que no sería de ese modo. Si empezamos así, ¿quiénes aparecerán después? Quizás yo. Pensó Zeus agarrándose la mandíbula y recordando su pelea en la titanomaquia. 3 Al fin, alguien digno de mirar, dijo Loki con alegría, y ocultando una sonrisa. Si alguien como él aparece ahora, quizás no deba esperar mucho para ver una gran pelea, pensó alegremente. El resto de dioses miraban a la pantalla, con algo de emoción, pues le interesaba saber quién más aparecería. Muchos de ellos esperaban ver alguna de las grandes peleas en las que participaron los dioses más poderosos, como la invasión de los gigantes en Asgard o la titanomaquia. En una habitación alejada del parlamento, estaba Poseidón observando a la pantalla. Una basura tras otra, pensó sin emoción Poseidón. 7 Multiverso Videojuegos, Universo God of Wars, Período Ragnarok, una semana antes de la visita de Thor y Odín, Midgard, cabaña de Kratos padre. Mira, ha aparecido un sujeto muy fuerte, exclamó con entusiasmo Atreus. 6 Fue lo único que salió de la boca del espartano, antes de sentarse a observar. Hermano, considerando que esta vez será una lista de peleas, ¿crees que puedas aparecer? Es decir, tu batalla con Baldur fue muy, ¿cómo decirlo? Llamativa. Comentó Mimir con algo de entusiasmo contenido. 4 Solo espero que no se muestren ciertas cosas, hay cosas que el chico aún no puede saber, dijo Kratos a Mimir en un tono bajo para que solo él pudiera escucharlo. 6 Sé a lo que te refieres, y créeme, lo mismo espero, dijo Mimir, pensando en lo que sabía sobre la destrucción de los dioses griegos. A pesar de que Atreus había visto muchas cosas, él también pensaba que no estaba preparado todavía para ver eso. 1 Multiverso Videojuegos, Universo Halo, nave Covenant. Es increíble la capacidad que tienen algunos humanos fuera de nuestro universo, ¿no lo crees, John? Preguntó Cortana a Jefe Maestro, el cual solo observaba a la pantalla. Podemos descartar ese mundo, también de la lista, dijo John. A veces me pregunto quién es la máquina, dijo con una sonrisa Cortana, tachando el mundo de Yujiro de un holograma. Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Bills. Así que empezará con combates entre humanos, pero qué aburrido, comentó Bills secamente bebiendo una bebida. Oh señor Bills, si supiera de las capacidades de los humanos, entendería que esta podría ser una buena pelea, comentó Whis. ¿A qué te refieres? Preguntó Bills, prestando algo de atención al comentario de Whis. En nuestro planeta, los humanos no son así de fuertes, comentó Vegeta de espaldas, viendo a la pantalla con atención. 8 Así que ahora te diriges a la Tierra como tu planeta. Preguntó Whis con una pequeña risita, y si bien Vegeta seguía de espaldas, estaba un poco avergonzado sobre lo que había dicho, pero no se iba a retractar. Bueno, lo ha sido desde mucho tiempo, dijo Goku sonriendo. Veamos, creo que los únicos humanos de la Tierra que podrían